Mira, chiquita del otro lado. Buenas tardes a todos. Le pedimos disculpas un segundo por la conexión, porque se nos ha hecho un poquito tarde, por la cantidad de gente que nos solicita la inscripción. Y bueno, debido a que algunos no hicieron tiempo de inscribirse y están inscribiendo en este momento, se nos ha retrasado un ratito el tiempo de comienzo. ¿Mm? Bueno, saludamos a todos, saludamos a toda la gente que está conectada. Queremos saber si alguien no está escuchando, si alguien no está viendo algo, si falta. Si alguien nos puede decir algo, cómo está escuchando, cómo ven la imagen. De paso saludamos a la gente que está conectada desde el interior de Argentina y desde el exterior también. Sabemos que tenemos gente de Bolivia, como en el curso anterior, igualmente que tenemos gente de Chile. Bueno, muchos saludos a ellos. Espero que esto sea de utilidad y no duden en preguntar o repreguntar lo que ustedes quieran. Bien, acá bueno, están entrando algunos cuestionamientos y preguntas, me parecen bárbaros. ¿Hay alguien que no esté escuchando, que no esté conectado? Bien. Bueno, a modo de primario le vamos a decir que vamos a seguir con el tema de la crioiontoforesis, en el cual vamos a trabajar con un electrodo nuevo, el último que se ha incorporado al equipo, que es un accesorio que sobre todo tiene el tamaño adecuado para trabajarlo en superficies chicas. Estamos hablando del electrodo que se ha armado expresamente para trabajarlo en facial, ya que el cabezal que nosotros conocíamos era bastante incómodo para trabajarlo en superficies chicas. Entonces, bueno, se ha ideado un cabezal más chico, con la misma capacidad del cabezal más grande, pero que vamos a poder trabajar en facial. Entonces, bueno, es una de las innovaciones que van a ver hoy, y vamos a trabajar en un tratamiento, después que hablemos un poquito de la iontoforesis, en facial, donde vamos a usar la crioionto primeramente como crioionto, o sea, un elemento, una jeringa virtual que nos va a ayudar para hacer la introducción de activos. Estos activos van a ser de acuerdo a el diagnóstico que hemos dado a nuestra paciente, que en este momento le agradecemos a la persona que nos va a ayudar a nivel de ser nuestra modelo, que es Claudia, una desconocida para mucha gente de Texel. Entonces, bueno, vamos a empezar con ella, vamos a empezar a hacer un tratamiento facial, para lo cual vamos a empezar a usar la crioiontoforesis. En la crioiontoforesis, recordemos que vamos a llamarla mesoterapia indolora, porque no debe molestarle a la paciente para nada, y va a ser también llamada jeringa virtual. ¿Por qué? Porque la idea es la inyección de activos. ¿Y qué tipo de activos? Activos iónicos. Recuerden que lo que vamos a hacer, introducir, son los activos iónicos. Estamos viendo un power, lo vamos a ir pasando. En el segundo hablamos de la iontoforesis, la aplicación ¿de qué? De los tratamientos mediante iones. O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Haciendo que un determinado elemento, un determinado activo que está ionizado, mediante la iontoforesis, sea ingresado al interior del tejido. Les vuelvo a recordar que el activo debe ser iónico, debe ser ionizable. Esto es lo que nos va a hacer el efecto de la jeringa virtual. A través de una corriente, que es una corriente ¿de qué? Una corriente galvánica, exactamente. Una corriente galvánica que hace el ingreso de activos. Vamos a recordar 2 o 3 ítems que son importantes. Recordemos la ley de los signos, donde 2 polos iguales se rechazan y polos se extraen. O sea, ¿qué es lo que nos dice esto? Que si nosotros tenemos un producto iónico que es positivo, lo vamos a ingresar con el cabezal en negativo, exactamente. Vamos a
ingresar con el cabezal en negativo y con el electrodo que está conectado al paciente, va a estar en el signo exactamente del contrario a lo que vamos a hacer. Perfectamente. Bueno, este electrodo, ¿dónde lo vamos a colocar? En el lugar del paciente más cercano al lugar de la aplicación. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar de otra cosa importante que tenemos en las corrientes, la resistencia. Para disminuir la cantidad de resistencia que tenemos en el paciente, vamos a acercar lo más posible el electrodo que vamos a usar de descarga en el paciente. Entonces tenemos un producto que es iónico, que tiene una carga X, esta vez vamos a usar un producto con una carga, vamos a tener en cabezal en positivo, porque polos iguales se rechazan, y vamos a tener el electrodo aplicado en el paciente en negativo para ser atraído por la parte iónica del producto. Pasamos a la segunda. Bueno, acá tenemos una imagen de cómo irían penetrando los iones y los aniones del producto. Estamos viendo que nosotros penetramos una cantidad de producto de un lado hacia el otro y lo vamos llevando lo más cercano posible, o sea, es atraído por el electrodo aplicado en el paciente. Este electrodo, ¿cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar mediante un paño humedecido para mantener la parte de la transmisión eléctrica. Este paño humedecido va a estar con ¿qué tipo de agua? Con agua común de la canilla, para que sea un agua que tenga polaridad. No hace falta que sea un agua destilada ni otro tipo de agua. Un paño húmedo con una superficie mayor siempre al electrodo. O sea, debemos que hacer que el electrodo no toque la piel para que no tenga molestia con el paciente. Pasamos a la otra. ¿Está escuchando ahora? ¿Se escucha bien? Bueno, disculpen el inconveniente que tuvimos de audio. Bueno, vamos a seguir, nos hemos quedado en qué consiste el tratamiento de electroforesis que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un tratamiento de facial, como ya dijimos. La electroforesis se realiza utilizando electrodos metálicos especiales, que son los electrodos, o sea, en este caso va a ser el electrodo aplicador, es un electrodo metálico para que conduzca la corriente de iontofóresis. La técnica va a consistir en deslizar lentamente, eso es muy importante, lentamente, porque necesitamos que haya un flujo eléctrico para que ese flujo eléctrico iónico se lleve el producto usado, el activo usado, que también va a ser iónico,
al interior del tejido. Por eso la forma de aplicación es lenta, totalmente lenta, con una buena contactación con el paciente y con qué? Con una buena cantidad de producto, sin que haya exceso de producto, sin que haya que el producto sea molesto para el paciente, pero tiene que estar ese producto puesto aproximadamente, calculamos, una cucharada de café, para empezar, y cuando ese producto ya ha penetrado, recién ahí vamos a poner esa cantidad de producto. Recordemos que por estar trabajando con electroforesis, nunca debemos levantar el electrodo del paciente. Si esto así fuera, debemos bajar el equipo de vuelta, o sea, la parte de miliamperaje debe bajar a cero para así ser apoyada nuevamente en el paciente y que el paciente no sienta la diferencia de potencial. Esto va a sentir al paciente como un pinchazo. No hay ningún inconveniente, no pasa nada, pero es un efecto molesto hacia nuestro paciente. Vamos más despacio. Bien. ¿Estamos? Se sigue escuchando tu voz. ¿Por qué? Bueno, acá hay un pequeño inconveniente en delay. Estás hablando todavía. Bien. Bien. Bueno, pedimos disculpas porque seguimos con inconveniente con el enlace de internet. Bueno, vamos a tratar de hacerlo bien lentamente porque acá hay gente que nos está diciendo que tiene una conexión más lenta y que se superponen mucho las palabras. Así que bueno, voy a hablar mucho más lentamente y vamos a retomarlo desde la técnica. La técnica que vamos a usar consiste en un desplazamiento muy lento del cabezal, el cabezal, sobre la superficie a tratar. Esta superficie va a tener puesto el activo y vamos a trabajar ese activo lentamente para que darle tiempo a que él mismo penetre en el tejido del paciente. Vamos a colocar el producto ionizable. Recordemos que la cantidad sugerida fue aproximadamente una cucharada de café, no la chiquita sino la intermedia, que es la cantidad que vamos a ir usándolo hasta que esta cantidad veamos que va desapareciendo porque va penetrando a través de la iontoforesis en el paciente y esto no es el efecto buscado. Para lo cual recordemos que podemos aplicar soluciones líquidas o podemos aplicar soluciones en geles. ¿Qué es lo recomendable? Una solución en gel es recomendable porque es más fácil de trabajar con el paciente. Si ese producto yo no lo consigo en una solución gelificada, lo puedo sí trabajar en una solución líquida, para lo cual lo ideal va a ser tener algún método de contención de esa solución líquida. Un método de contención puede ser una máscara
o una gasa puesta en el lugar de aplicación y yo voy a ir trabajando en un contacto directo entre la piel y la gasa. La gasa me va a contener el activo ionizable, el activo iónico, y así me lo va a contener sobre el tejido y no va a estar haciendo chorreaduras sobre el paciente. Entonces es una buena técnica. Recuerden que la mayoría de los productos iónicos vienen gelificados en forma de gel o vienen en soluciones más pesadas. Cambiamos la diapositiva. Bien, incluso una alternativa válida consiste en el empleo de lo que había dicho, aparte de la gasa, unas máscaras que vienen en el mercado, que son máscaras hidrófilas, que yo la puedo tener embebida en el activo. Es decir, otra de las formas que lo podemos hacer para tener un trabajo más cómodo, sobre todo sobre el paciente. Vamos, repetimos, deslizamos electrolitamente y va dependiendo de la viscosidad del producto y la absorción de cada una de las personas. Lo cambiamos. Bien, productos ionizables. Recordemos que debemos saber la polaridad del producto y si no conocemos la polaridad del producto y no lo podemos averiguar y el producto nos dicen que es anfótero o anfotero, este producto va a tener que tener las dos polaridades. O sea que primero voy a usar en la parte automática del equipo y voy a hacer que me invierta la polaridad. Una vez que invierte la polaridad debemos tener el otro parámetro. Si yo quiero que penetre profundamente el equipo, la inversión la voy a hacer más lenta. Si yo quiero que el producto quede más superficial, la inversión la voy a hacer más corta en el factor tiempo. Bien, otro de los equipos que vamos a usar es la radiofrecuencia. Vamos a terminar obviamente con toda la parte de aparatología, y luego vamos a ir directamente a la práctica sobre la paciente que tenemos acá. O sea que continuamos con radiofrecuencia. Recordemos que en la marca tenemos hasta ahora, aproximadamente más, tenemos dos equipos de radiofrecuencia. El viejo y querido Recupera, donde todo empezó, y también tenemos el Transtec. El Recupera es una radiofrecuencia ¿de qué tipo? Exactamente, inductiva. Inductiva porque induce una cantidad de radiofrecuencia en el tejido del paciente. Sabemos que es inductiva porque esa radiofrecuencia está buscando una negatividad. Por eso es que cuando nos acercamos al paciente, este paciente dispara una pequeña chispa. Que no pasa esto con el equipo que vamos a hablar hoy, que es el Transtec, que es radiofrecuencia resistiva. Al ser una radiofrecuencia resistiva, estamos trabajando en un mega de potencia. Un mega, recordemos que es 1.000.000 de ciclos por segundo. Esta radiofrecuencia tiene la particularidad de ser resistiva, o sea que está emitiendo por el centro y saliendo, digamos, de esa forma, por el paciente por el aro de alrededor. O sea que estamos cerrando el circuito en el mismo electrodo. Al cerrar el circuito en el mismo electrodo, vemos que el paciente no nos dispara ninguna chispa, que podemos acercarnos tranquilamente. Y otra cosa mucho más importante, el calor generado por la acción de la radiofrecuencia en el tejido, que vamos a repetir que es calor de adentro hacia afuera, se consolida únicamente en el lugar de la aplicación. O sea, yo lo delimito la acción de la temperatura. Esto hace que tenga una mejor y más rápida respuesta de lo que yo estoy buscando a nivel de la radiofrecuencia. Este equipo tiene aplicadores de tipo circular, o sea, es una radiofrecuencia bipolar porque contiene dos polos, resistiva por la forma de emisión, con un aplicador circular. El aplicador circular tiene la parte interesante que puedo concentrar la energía en un punto adecuado. Lo pasamos. Bien. Acá hay una pregunta que es muy interesante. Todos sabemos que hablan de radiofrecuencia bipolar, tripolar, cuatripolar, bueno. La radiofrecuencia normalmente es bipolar porque tiene un polo de entrada y un polo de salida. No quiere decir que esto uno no pueda tener más polos de apoyo, o sea que estaríamos hablando de una radiofrecuencia bipolar con varios puntos de apoyo.
Los puntos de apoyos no generan una diferencia en la forma de aplicación. O sea, que según como sean los puntos de apoyo que yo tenga en el cabezal de la radiofrecuencia, voy a tener una difusión de ese calor en el tejido. En el caso de una radiofrecuencia circular, yo emito por el medio y hago que la radiofrecuencia cierre estos circuitos en la parte externa del electrodo. Esto me hace un tipo de aplicación. Si yo tuviera otro electrodo con dos puntos de aplicación, entraría por un lado y saldría por el otro. Los fanáticos de la física podríamos estar hablando también de que la profundidad tiene que ver por el cuadrado de la distancia, pero no nos vamos a meter en un tema físico, sobre todo para no hacerlo demasiado aburrido. Al que le interese esto, pedirá por mail y vamos a mandar un informe de cómo es físicamente la producción de la radiofrecuencia y así cómo es la cantidad de penetración de la misma. Entonces, es muy importante volver al tema. ¿Hay radiofrecuencia tripolar? Una verdadera radiofrecuencia tripolar tendría que tener por lo menos dos polos de emisión indiferentes, o sea, no tendría que ver nada un polo con el otro. No quiere decir entonces que porque tengamos una radiofrecuencia con varios apoyos, la deberíamos llamar radiofrecuencia multipolar. Los polos siempre son el positivo y el negativo. No sé si está entendiendo, si no, podemos proceder luego a hacer algunos dibujitos para que tengan una idea de cómo sería esto a nivel físico. Recordemos que si yo tengo un polo positivo y un polo negativo y los duplico, tengo cuatro polos, voy a seguir teniendo dos polos positivos conectados entre sí y dos polos negativos. O sea que la radiofrecuencia va a seguir siendo bipolar, pero con cuatro apoyos en vez de con dos. En el caso de la circunductiva tenemos un apoyo central y un gran apoyo circular externamente. ¿Hay radiofrecuencia tripolar? Sí, hay algunos equipos que tienen una forma de emisión tripolar, pero es como si tendría dos equipos de radiofrecuencia juntos emitiendo en el momento. ¿Cuál es la diferencia? La mayor fluencia. Pero recuerden que muchas veces se toma el nombre de multipolar y no es así, sino son multiapoyos. No sé si te aclara lo que te digo o necesitaríamos hacer algunos dibujitos para ver, para que esto se entienda más fácilmente. ¿Hay alguna pregunta más al respecto? ¿En qué significa el tratamiento? ¿En qué se modifica? Bueno, si yo tengo una mayor fluencia, cantidad de radiofrecuencia por centímetro cuadrado de tejido sería la designación de lo que es fluencia, a mayor fluencia voy a calentar el tejido más rápidamente. Lo que sí también tengo que ver si ese tejido me va a soportar esa fluencia de trabajo. Entonces, a mayor fluencia, mayor cantidad de temperatura. A mayor cantidad de temperatura, menor cantidad de tiempo de aplicación. Pero recordemos que tenemos que también llevar que el paciente vaya a soportar esa cantidad de temperatura, porque tenemos que hacer una acción en el tejido sin ningún daño hacia el paciente. O sea, lo único que tenemos que hacer es un calentamiento del tejido en forma controlada. ¿Ha respondido? ¿Alguna otra pregunta? Ahí me mandan otra. Pero no significa que es más profunda. No. La radiofrecuencia puede tener una cantidad de apoyos, pero recordemos que la profundidad está dada por el cuadrado de la distancia de los electrodos. Si yo los electrodos aplicadores los pongo más cerca, la profundidad va a ser menor. Si yo lo pongo más lejos entre sí, la profundidad va a ser mayor. Esto ustedes lo pueden ver fácilmente porque, por ejemplo, en el radiofrecuencia que tenemos acá, el Transtec, vamos a ver que en facial el electrodo del medio y el circular externo están más juntos que en el corporal. ¿Por qué? Porque en el facial yo necesito más superficialidad de tratamiento. Entonces es una forma fácil de evaluar la profundidad y la penetración que tiene esa radiofrecuencia. La inductiva sí, tiende a irse para adentro, es más profunda por el tipo de irradiación que hace, pero no es fácil llegar a una determinada cantidad de temperatura porque lo que va entrando se va perdiendo en forma de enfriamiento. ¿Responde? ¿Cuándo puede ser facial y cuándo corporal?
Acá me preguntan cuándo puede ser facial o puede ser corporal. O sea, hay dos electrodos, no sé si esto es lo que, la pregunta. Hay dos electrodos en el equipo, uno corporal y uno facial. Perfecto, acá lo han llamado corporal y facial, pero nosotros sabemos que la diferencia es la profundidad. Si yo necesito ir más profundo, uso el electrodo más grande porque tiene más diferencia entre los electrodos y me voy un poquito más adentro. Y si yo necesito irme más superficial, uso el facial. O sea que si tengo una paciente con un brazo finito que no necesito irme tan profundamente, puedo usar tranquilamente el electrodo llamado facial, que es un electrodo más superficial en la profundidad de aplicación de la radiofrecuencia. ¿Te explico? Bien. Si hay algún tipo de pregunta o algo, envíenla, que vamos a tratar de solucionar todo lo que preguntan. Y si no, bueno, estudiaremos para aprender y tratar de responderle que queden conformes. ¿eh? Bien, dijimos que la radiofrecuencia es una tecnología importante. ¿De qué depende el calentamiento? Primero y principal, el calentamiento debe ser controlado. No solamente que tiene que ser, debe ser controlado por dos métodos muy importantes. Uno, la forma de aplicarlo y después la temperatura que yo debo tenerla controlada. ¿Cómo la tengo controlada? Con un termómetro láser. Es una pistola que trabaja emitiendo un rayo láser únicamente que es de un punto de lugar de la temperatura, donde yo voy controlando el calentamiento de la temperatura. Recuerden que hay una cosa, el termómetro láser está midiendo la temperatura superficial y la radiofrecuencia emite el calor desde adentro, desde la fricción interna hacia afuera. O sea que siempre en el tejido voy a tener unos grados más de calor. Porque recuerden que la parte externa de la piel tiene una refrigeración diferente a la parte interna. O sea que el calor interno va a ser un poco más alto que el externo. ¿De qué depende? Depende de la impedancia de los tejidos. ¿Qué es la impedancia de los tejidos? Es la capacidad de hidratación que tiene el tejido. Si yo tengo un tejido que tiene mayor cantidad de agua, me va a jugar con una corriente, con un mejor paso de la corriente, una mejor transmisión. O sea que por eso vemos que el paciente que está bien hidratado, que yo lo hidrate bien, que el paciente toma líquido, que está en muy buen estado ese tejido, me soporta mejor la temperatura. Y el paciente que no está muy bien hidratado, que tiene la piel seca, me soporta menos. ¿Hasta cuándo? Hasta que a través de el producto que yo estoy usando voy hidratando la piel y por eso el paciente va soportando mejor el calor. No es que se acostumbró al calor, es que cambió la impedancia del tejido, el tejido se rehidrató a través de qué? ¿De qué? Exactamente, de la vasodilatación que se genera por la temperatura, la oxigenación que se genera por la temperatura. Todo esto, la vasodilatación me genera una mayor hidratación del tejido y una mejor impedancia del mismo. Entonces me va a soportar bien la temperatura. Los productos de radiofrecuencia también van a tener que ver eso. Ese tema lo vamos a tratar ahora. Bien, entonces recordamos, el estado del tejido es muy importante. Mientras más hidratado esté el paciente, mejor voy a tener el efecto de radiofrecuencia. Mientras más seco esté el paciente, más voy a tener que usar como previo un producto hidratante. Recuerden que este calor tiene que respetar la epidermis. Algunos equipos lo respetan con algún método de enfriamiento, otros podemos usar nosotros dos equipos para mejorar el enfriamiento de la piel. Acá me preguntan también sobre productos de radiofrecuencia. Acá viene algo bastante controvertido, yo voy a dar mi idea, que no es la única, pero es la que a mí me da resultado, puede haber otras. Hay productos para radiofrecuencia que mejoran la posibilidad de mejorar la temperatura del producto. O sea, normalmente nos han dicho que usar la radiofrecuencia con geles. El gel es un buen conductor de la radiofrecuencia, sobre todo si es un gel que tiene algún tipo de polaridad y transmite bien el calor. Pero ¿qué pasa con esto? Estamos usando nada más que el beneficio que nos brinda el aparato. Estamos usando el beneficio solamente de la radiofrecuencia y el gel disipa mucho mejor la temperatura. Si yo en cambio de gel uso un producto, una emulsión que tenga algo de silicona y algún activo importante,
¿Qué voy a hacer? Voy a mejorar el nivel de temperatura en el paciente y aparte de usar todo lo bueno que me da la radiofrecuencia, voy a usar la posibilidad que me da el activo de penetrar más, porque recuerden que yo estoy haciendo hiperemia, estoy aumentando la penetración del producto. Esto me va a causar un aumento de temperatura y una mejor reacción del producto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la paciente llega a su casa, que pasó el efecto de la radiofrecuencia, que se enfrió, va a descender mucho menos el tejido y se va a seguir viendo mejor la paciente a través de lo que yo hice con radiofrecuencia. Recuerden que cuando yo hago radiofrecuencia, la paciente se va muy bien, se va más rozagante, se va más colorada. ¿Pero por qué está eso? ¿Porque me hizo un efecto de radiofrecuencia inmediato? No. Está dado por la inflamación generada por el calor, la hiperemia y todo el efecto inflamatorio que me genera esa temperatura. O sea que hay productos que nos van a mejorar la temperatura de aplicación del tejido. Los productos pueden ser en forma de emulsión o gelificados con activos. Hay geles que no son muy duros, que contienen activos y me ayudan mucho a mantener la temperatura del paciente. No tengan miedo a la temperatura, sí controlen la temperatura. Pero van a ver que si yo voy mejorando la temperatura y el paciente está en buen estado, tanto de hidratación, a mayor temperatura voy a tener mejor calidad de respuesta en el tejido del paciente. Acá me pregunta otra persona, ¿cuántas sesiones semanales? Normalmente me dicen que con la inductiva yo podía hacer un par de sesiones semanales, perfecto, pero nunca llegaba a la respuesta. Con la resistiva se debería hacer, según el área, el tejido y el paciente, porque recordemos que no hay dos áreas iguales, no hay dos pacientes iguales y no hay dos respuestas iguales. Entonces, lo ideal para tener un parámetro básico, vamos a hacerlo una vez por semana al principio y luego cada 15 días. Pero eso, ¿quién lo va a evaluar? El esteticista que tiene una experiencia, que sabe cómo va a responder ese paciente. Recordemos que no es lo mismo hacer radiofrecuencia en un tejido de 30, 40 años que en un tejido de 60 o de 70 años. Y que la radiofrecuencia que estamos haciendo en ese tejido va a dar respuesta a un colágeno que corresponde a una paciente de 40, de 50 o de 70. No sé, lo que yo voy a regenerar es un colágeno de esa edad. Entonces voy a tener que tener un mayor apoyo sobre ese tipo de paciente. La otra pregunta es, o sea que para cerrar esta pregunta, las sesiones semanales van a ser una o dos al principio semanales, luego me voy a mantener y me voy a ir separando las sesiones hasta llegar a un mantenimiento cada 15 o cada 21 días. Lo voy a variar según la respuesta que tengo en el paciente. Otra pregunta me pregunta paciente con psoriasis. Recordemos que en la parte estética debemos trabajar pacientes sin patología. ¿Qué haríamos en este caso? Es preguntarle al médico que la atiende si está autorizada a hacer radiofrecuencia. En muchos casos la autorizan perfectamente y esto le mejora la respuesta del tejido, pero debe ser permitido por el profesional que la atiende. Bien, ¿estamos? ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos, pueden seguir haciéndola. Pasamos al otro slide. El método de irradiación, ¿cómo puede ser? Monopolar o bipolar. Acá tenemos un dibujito, en el primero, donde tenemos la radiación monopolar, o sea, que es la radiofrecuencia que trabaja en un solo punto y se va hacia adentro, que es lo que yo le decía del tipo de la inductiva. La monopolar inductiva apoya en el tejido en una sola parte y ese calor se va introduciendo en el tejido y se va perdiendo. En cambio, la bipolar ¿qué hace? Entra en un lado y sale inmediatamente por el electrodo que lo retira. Entonces concentra una mayor cantidad de temperatura en una superficie de tejido que ustedes se dan cuenta que está entre los 2 y 3 centímetros. Estaríamos en la parte del celular subcutáneo. Si esta radiofrecuencia bipolar yo le pongo varios apoyos, ¿qué es lo que voy a conseguir? Una diferente superficie de aplicación, pero siempre va a estar entrando y saliendo, y me va a concentrar el calor en forma superficial. Acá una persona me pregunta en rosácea. Bárbaro, una pregunta excelente. En rosácea la paciente con la temperatura se va a poner más colorada,
pero la respuesta que me va a dar posterior a la rosácea, sobre todo si lo hago con activos para rosácea, va a ser que esta, luego de un enfriamiento muy importante, que ahora vamos a ver cómo la podemos enfriar a la paciente después de la radiofrecuencia, va a ser que a la larga se mejore la rosácea de ese paciente. ¿Por qué? Porque tengo mejor calidad de tejido dérmico y epidérmico. ¿Por qué? Recuerden que la rosácea está en la dermis. El calentamiento de la dermis me va a generar una respuesta. Yo en esta paciente voy a tener que tener más cuidado, más control de temperatura y sobre todo métodos de enfriamiento de la piel mucho más efectivos. Uno de los métodos de enfriamiento es el equipo que hablamos anteriormente, que es la crioiontoforesis, donde sacamos la parte de ionto y nos queda la crioterapia. Vamos a hacer que ese electrodo frío me sirva para bajar la temperatura de la piel de ese paciente. Bien, la otra pregunta es en cicatrices. En cicatrices vamos a trabajar con la radiofrecuencia siempre y cuando el médico nos permita, porque si hay una cicatriz hipertrófica donde tengo mucho colágeno, no me va a convenir hacer que tenga más colágeno. Ahora, si es una cicatriz atrófica, la radiofrecuencia me va a ayudar a mejorar la cicatriz. O sea, adecuo el tratamiento a la patología del paciente. No hago un protocolo para todos iguales. Como en la cicatriz, si es retráctil, si no es retráctil. Recordemos que si es una cicatriz retráctil, lo que tengo que hacer es trabajar con algo que me elimine la retracción de la cicatriz, como por ejemplo las ondas ultrasónicas o otros equipos que yo puedo usar para lo mismo. Bien, hay un gel de epitelios que me están preguntando acá, que es de una marca conocida, que sí perfectamente se puede usar como reparación del tejido o en caso de rosácea, porque va a mejorar la reparación. Por un problema de no tener inconveniente con el laboratorio, no vamos a nombrar las marcas, pero la persona que lo preguntó, que la puso, sí, le decimos que se puede usar perfectamente con radiofrecuencia. Bien, no se quedó claro el tema de cómo es la aplicación. Pasamos al otro slide. Bien, acá vemos el efecto de la radiofrecuencia en el tejido. Cuando empezamos con la radiofrecuencia, tenemos una calidad de tejido que nos va a dar que un ondeado en la parte epidérmica. Ese ondeado va a variar porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que da la elasticidad de la piel? La forma que tiene la epidermis en la parte inferior. Recordemos, cuando nos ponemos un poquito más grande de edad, viejitos, la piel se va afinando y va perdiendo las invaginaciones. Es como que nos falta ese fuelle que hace que la piel se vuelva a encoger a su estado natural. ¿Qué es lo que hace la radiofrecuencia? Es generar de vuelta este fuelle junto con la reproducción de colágeno para que volvamos a tener una flexibilidad, o sea, mejora en el famoso elástico de la bombacha que se pone más laxo y va perdiendo la tensión que tiene. Otra de las preguntas que me están haciendo acá, que está muy bien, radiofrecuencia en acné. ¿Puedo hacer radiofrecuencia en acné? Sí. En algunos casos de acné puedo hacerlo. ¿Dónde no lo haría? Que es lo más importante. Donde tengo un acné cicatrizal, un acné con mucho colágeno. Donde tengo un acné con mucho colágeno, pero es un acné, no es ideal el uso de la radiofrecuencia para no generar más colágeno. Pero si tengo un acné cicatrizal, flácido, donde yo tengo que mejorar la piel, ahí lo puedo volver a usar. En párpados, ¿por qué no aplicamos la radiofrecuencia en párpados superiores? Porque no tenemos superficie de tejido que aguante la temperatura. Ahora, en párpados inferiores, puedo hacer pequeños toques de radiofrecuencia para encoger esta bolsa. ¿Qué es importante ahí? El activo que yo voy a usar. Recuerden que los activos que yo uso en párpados tienen que ser muy hidratantes, muy buena penetración y sobre todo a ver cómo me va trabajando en ese paciente. O sea, recordemos que en esa parte vamos a usar activos que sean tensores, vamos a usar activos que tengan hialuronio, que tengan DIMAE. Nunca voy a usar un activo que tenga en la parte inferior del párpado, sobre todo, un activo que tenga argireline. Sí lo puedo usar en la parte externa donde tengo arruga, donde voy a hacer que esta acción me ayude al relajamiento de esa área de tejido.
Bien, pasamos a otro slide y empezamos con el... Bien, entonces, bueno, efectos inmediatos, favorece la hidratación, favorece la oxigenación, porque estamos haciendo un ampliamiento de las arterias, va a producir una vasodilatación, esta vasodilatación va a producir una hiperemia, el paciente va a quedar más colorado, más rojo, por eso después tengo que enfriarlo. Va a aumentar también, eso lo vamos a ver cuando vemos la parte corporal, la lipólisis de las células grasas. ¿Por qué? Porque sabemos todos que cada vez que aumento un grado de temperatura, mejora el efecto lipolítico de la célula. Y va a aumentar la eliminación de las toxinas. Si yo amplié los vasos, hice una vasodilatación, va a haber más circulación y todas las toxinas van a tener un recambio más lógico. O sea, es netamente un efecto físico. La eliminación de toxinas está dada por el calentamiento, la vasodilatación y la hiperemia local. Al tener un caño más grande, yo voy a tener mejor circulación. Al tener mejor circulación, voy a tener mejor eliminación y mejor oxigenación del tejido. Y también va a tener un efecto inmediato de la retracción del colágeno existente. Lo va a retraer al colágeno, pero de ahí esa retracción del colágeno tiende a que ese colágeno del tejido se desnaturalice. Cuando se desnaturaliza, se va a desnaturalizar en los famosos aminoácidos. Cuando el tejido de este paciente que mejora todo el efecto dado por la vasodilatación, hay más sangre, esa sangre encuentra los aminoácidos del colágeno que ha sido retraído e informa al organismo que hay que formar un neocolágeno. Por eso, el efecto principal de la radiofrecuencia lo vamos a ver a los 21 días de aplicación, que es el tiempo que va a tardar en formar el neocolágeno. Acá hay una pregunta que me dicen que también, o sea, me había olvidado de una que me preguntaban sobre las tiroides. No debo pasar radiofrecuencia sobre el área de tiroides. Si voy a hacer cuello, me voy a alejar lo más posible de la tiroides. Porque recuerden que es una glándula, esa glándula genera hormonas. Si yo caliento la glándula, hago una vasodilatación, entonces voy a generar una mayor cantidad de hormonas que no debo modificar esto en el paciente. O sea que voy a esquivar el área de la tiroides. Otra pregunta que me hacen acá es si la radiofrecuencia mejora las manchas cutáneas. No es que las quite, pero si yo trabajo con un activo y ese activo tiene elementos que van a dispersar la mancha, o sea, recordemos que voy a mejorar el aspecto del paciente. Si yo, a medida que voy hidratando un tejido, este tejido, voy a generar una dispersión pigmentaria. O sea que yo quité la mancha, no, dispersé los melanocitos y la voy a ver menos. Pero si yo pudiera contar la cantidad de melanocitos, no voy a influir en eso. Y obviamente, acá me pregunta también alguien que luego de un con ácido, si yo estoy trabajando arriba de un ácido cosmiátrico, donde tengo un pH adecuado, el pH, recuérdense que es el poder hidrógeno que tiene el ácido, y es un pH de descamación, yo si hago una radiofrecuencia, lo voy a profundizar y no lo debo hacer. Ahora, si estoy haciendo una limpieza con un peeling enzimático, donde lo que yo estoy haciendo nada más que es el mejoramiento de la capa córnea del tejido, sí podré hacer una radiofrecuencia. ¿Son dos tipos de peeling? Sí, son dos tipos de peeling. Uno es un peeling químico más profundo, donde no debo hacer radiofrecuencia, y el otro es un peeling muy superficial, donde hago una descamación únicamente del extracto córneo, y ahí sí puedo usar la radiofrecuencia, porque ese peeling fue para ¿qué? Para mejorar la penetración de los activos que voy a usar conjunto con la radiofrecuencia, o sea que voy a tener mejor efecto. También es un peeling el equipo de la paleta ultrasónica, la punta de diamante. ¿Puede ser una punta de diamante previo a una radiofrecuencia? Sí, si es una punta de diamante suave. No voy a molestar ese tejido, sino voy a sacar únicamente la capa córnea para que tenga una mejor penetración del activo usado. Vamos a pasar a la última. Efectos a mediano plazo, bueno, sabemos que tenemos el aumento de la tensión de las fibras, de la dermis profunda primero, o sea, el paciente se va a sentir con una tensión mejor en su rostro o en el área que la pasemos. Va a comenzar la formación de las fibras de colágeno, la neocolágenogénesis, que dijimos que tarda 21 días en empezar. Y después tenemos una respuesta en la célula grasa,
que eso lo vamos a ver bien cuando veamos junto con algún equipo de ultrasonido y vamos a ver cómo ayudamos con la radiofrecuencia a que ese equipo de ultrasonido me dé un efecto más rápido en el tejido, ya sea para una apoptosis celular o para una respuesta de cavitación. Bien, pasamos otra más. Uso de activos como vehículo, bueno, ya lo hablamos a esto, hablamos de los geles, hablamos de las emulsiones, hablamos de los serum. Recuerden que podemos usar geles con activos, emulsiones, como hay varias emulsiones que tienen un efecto muy importante en la producción y en la ayuda de pasar no solamente el equipo por su viscosidad, sino en la respuesta que yo genero de temperatura en el equipo. También vamos a usar serum. Y acá, bueno, acá cremas y aceite estaban puestas en rojo, pero no se ven. ¿Por qué estaban puestas en rojo? Porque no es conveniente usar cremas grasas y aceite menos, porque yo estoy trabajando con temperatura en un paciente y le pongo un aceite, estoy haciendo una especie de freidora en el paciente. Entonces, los aceites no son convenientes usarlos en radiofrecuencia, igual que las cremas con mucha grasa. Así que ustedes están viendo la parte de crema y aceite en rojo. Tal vez no lo vean por el sistema de informática, pero son dos palabras que estaban puestas en rojo para no usarlo. Perfectamente bien. Lo cambiamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro modelo donde vamos a empezar con un tratamiento. Vamos a hacer primeramente por crioiontoforesis. Vamos a introducir en el rostro de la paciente, en mi cara nomás, porque esta noche va a salir de un solo lado ella. Vamos a hacer una inclusión de activos que me favorezcan la hidratación y la tensión. O sea que elegimos para eso unos activos en serum, en calidad serum, que van a ser iónicos, van a trabajar en forma de equipos iónicos anfóteros, que va a tener hialurónico y va a tener DMAE. Estas dos cosas, junto con un poquito de vitamina C, lo voy a usar como vehículo para usar la crioiontoforesis. Luego vamos a hacerle radiofrecuencia en el mismo rostro, en el mismo lugar, con un activo que es un gel, un Nemul-G con cafeína y carnitina. Eso, y van a ver la respuesta que tengo inmediatamente. En unos minutos, después de responder un par de preguntas que me están haciendo acá. Exactamente. Bueno, acá están entrando algunas preguntas que vamos que pregunten lo que quieran en este momento, mientras se prepara la modelo. Bien. Acá me piden que espere un poquito. Entonces vamos a empezar a pasar. Ya tenemos nuestra modelo. Aquí la vemos. Vamos a trabajar con toda esta parte del rostro. Y vamos a ver cómo cambia este rostro, donde tenemos una paciente con una ligera rosácea, que es lo que preguntaban. Vamos a usar la radiofrecuencia acá. Y después de que hacemos la aplicación del activo, bien, le repito porque acá me piden que repita una de las personas que están escuchando. No. Bien, ya. Quedó el cable en el medio. Bien. Bueno, vamos a repetir lo que vamos a hacer. Vamos a hacer en la paciente, Claudia, una desconocida para Texas, una chica nueva. Vamos a hacer la aplicación de un activo en forma de gel que contiene hialurónico y DMAE. Vamos a hacer simplemente, este activo viene en forma iónica y me va a ayudar a la hidratación del tejido para luego pasar la radiofrecuencia en el mismo área con una solución, una leche, digamos, que tiene cafeína y carnitina. La sinergia generada por estos dos productos va a mejorar la respuesta inmediata que tengo de la
radiofrecuencia y la crioionto. Luego vamos a volver al equipo de crioionto, donde lo vamos a usar ¿para qué? Para bajar la temperatura de la cara de la paciente. Perfecto, prendemos el equipo de iontoforesis. Vamos, ya hemos limpiado la cara para tener menos tiempo de uso, porque estamos todos apurados y esto está, para que sea más corto. Tenemos la piel totalmente limpia. ¿Con qué la limpiamos? No hacemos pulido, no vamos a hacer pulido porque vamos a hacer iontoforesis. Si hacemos un pulido previo, a la paciente le va a molestar más el efecto de la iontoforesis. Entonces vamos a aplicar la que esté cómoda en nuestra paciente. Y vamos a trabajar tratando de borrar esta pequeña marca que tiene, de los 20 años, esta pequeña marca que tiene acá, para hacer que se eleve un poquito más el costado del rostro. Vamos a aplicar una cantidad de activo sobre el rostro de la paciente. Vamos a trabajar una cantidad de producto. Tomamos un pincel y vamos a desparramar una cantidad de producto sobre el área de trabajo. Bien, una vez que hacemos esto, tomamos el electrodo, preparamos el equipo y empezamos a hacer una aplicación, dándole un buen apoyo. Una vez que apoyo el electrodo, subo la iontoforesis del equipo, que es lo que estoy haciendo en este momento, la voy subiendo y voy trabajando con la paciente. Una vez que hago esto, voy a terminar el producto y recién ahí voy a empezar a trabajar con la radiofrecuencia. Bueno, ahora preparamos todo, ya lo hacemos, entonces empezamos con la paciente. Ya el equipo tomó su temperatura. ¿Qué vamos a poner ahora? El electrodo donde va a hacer la descarga la paciente, que lo vamos a usar con un paño que está puesto aquí debajo del paciente de este lado, para que no molesten en la cámara. Levanto ese paño húmedo, pongo el electrodo debajo de la paciente, lo más cerca del lugar de la aplicación, y ahí sí, ahora que yo ya cerré el circuito, empiezo a trabajar con la paciente. Entonces, pongo de vuelta una cantidad de producto, preparo el equipo, lo prendo, subo la iontoforesis, apenas empiezo a trabajar, empiezo así, sin separar el electrodo de la cara del paciente y pasando suavemente, voy a ir subiendo con la mano la iontoforesis, vamos a llegar, estamos en 2,5, podemos llegar a 3, 3,5, y mientras yo no separe el electrodo del rostro del paciente, voy a irlo pasando suavemente, formando y aparte de formar, dándole esa forma que a mí me interesa al rostro, porque yo estoy trabajando también en una técnica de aplicación con las líneas de drenaje sobre ese rostro. ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? Si algunos preguntan cuánto tiempo se hace esto. Aproximadamente yo voy a lograr una buena penetración de ese producto en el término de 5 a 10 minutos. Entonces hago esa aplicación en mi rostro. La iontoforesis, recuerdo que me está haciendo, me favorece la penetración del activo. El activo que elegimos para ella es hialurónico y DMAE. Vamos a trabajar. ¿Qué hace? Aparte del efecto propio, me va a hidratar esa paciente. ¿Ven? O sea, ahí ya se me está frenando el electrodo. ¿Por qué? Porque el producto está penetrando más. Yo, sin dejar de mover el electrodo, voy a agregar una mayor cantidad de producto en la cara y voy a seguir trabajando en todo el área. Esto lo voy a hacer entre 5 y 7 minutos por mi rostro.
Si yo me quiero ir al cuello, le voy a pedir a ella que ponga este costado, sin levantar el electrodo y moviéndolo, voy a aplicar esto en el costado, nunca en la parte anterior para no molestar la tiroides, sí en el platisma, voy a trabajar esta para acá y me voy a ir a un poquito hacia el costado. Voy a trabajar de esta forma. Una vez que yo ya vi que el producto se va frenando, que va entrando en el tejido, tenemos la cara de la paciente que está fresca, porque el producto es fresco. Ahí sí, voy a suspender la aplicación de esto, voy a sacar el electrodo, desconecto al paciente y dejo este equipo y empiezo a pasar con la radiofrecuencia. Bien, acá me pregunta una paciente si tiene que sentir pinchazo. Hay pacientes que son más sensibles que otras, no podemos evaluar eso de un paciente a otro. Hay pacientes que sienten pinchazo. ¿Qué hacemos? Vamos regulando la corriente, el miliamperaje del equipo hasta que el paciente se sienta cómodo. Una vez que tenemos una buena contactación del cabezal con el paciente y a través del producto, el paciente va a dejar de sentir pinchazos. O sea, apoyen el cabezal sobre el tejido, no tiemblen con el cabezal. El cabezal tiene que estar bien apoyado en el tejido para que no tenga un mal contacto y eso es uno de los factores productores del pinchazo. Ahora que llegamos a esto, vamos a trabajar con la radiofrecuencia. Y acá me preguntan, ¿cómo la trabajamos? ¿Pulsante o continua? Perfecto, muy buena pregunta eso. La usamos pulsante o continua. Si la paciente es una paciente muy delicada, donde yo no conozco a la paciente, puedo empezar con pulsante. Pero recuerden ustedes que la radiofrecuencia es una cantidad de energía por superficie y por cantidad de tiempo. Si yo he decidido que esta paciente me va a responder entre 7 y 10 minutos de radiofrecuencia en mi rostro, y yo esa radiofrecuencia la emito en forma pulsante, para emitir la misma cantidad de radiofrecuencia tengo que emitir mayor cantidad de tiempo. ¿Se entiende? Si yo emito radiofrecuencia continua y yo pienso que en 7 minutos me debe dar una respuesta y la voy a cambiar por una radiofrecuencia pulsante, en vez de 7 minutos voy a tener que usarlo 10, 12 minutos para mantener la misma cantidad de fluencia y de energía por unidad de tiempo. Bien. Acá, como Claudia es una paciente bárbara, se la aguanta bien, aparte pasa con todas las chicas jóvenes, pasa lo mismo, se la aguantan bastante bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a empezar con una radiofrecuencia en forma pulsante, en forma continua. Y vamos a empezar con 2 rayitas de temperatura, y vamos a empezar a pasar esa radiofrecuencia en este sentido. ¿Con qué la vamos a hacer? Acá vamos a cambiar el producto, vamos a traer otro producto, donde dijimos que vamos a usar un producto en forma de una emulsión. Acá me van a alcanzar otro bols con la emulsión. Pincel vamos a usar el mismo porque estamos usando con la misma paciente. Pero esta emulsión es blanca porque tiene cafeína y carnitina. Voy a poner la emulsión sobre el rostro. ¿Qué cantidad? Una cantidad justa para que el electrodo se desplace perfectamente bien y para que haga el efecto de penetración del producto. No va a ser demasiada ni va a ser demasiado corto lo que yo voy a poner. Empezamos a pasarla. Recuerden que toda radiofrecuencia que yo pase en forma lineal, por un efecto de vector, va a levantar temperatura más fácilmente que si la paso en forma circular. Lo ideal es que en lo lineal es para levantar una cantidad de temperatura y lo circular es para mantenerla. A diferencia de lo que habíamos hecho antes, recuerden que todo va avanzando y va trayendo. Entonces hacemos esta aplicación lineal y otra cosa muy importante. Recuerden que la cara está haciendo un descenso hacia abajo. Esta fuerza, yo por una ley física la puedo dividir en vectores. Si la cara hace fuerza para allá, la puedo dividir en 2 vectores. Entonces voy a hacer que líneas de fuerza me ayuden más fácilmente a levantar ese rostro descendido, el descolgamiento facial. Entonces voy a levantar temperatura en forma recta hasta que logro un aumento de temperatura que llego a ¿cuánto?
a 38, luego 39 y trataremos de llegar a los 39 grados y medio por lo menos de temperatura. Una vez que llego a eso, que siendo ese olor a caliente, sin cocinar ninguna paciente, en este caso, a cada paciente me comenta de que siente un olor. El olor es del producto que yo estoy usando porque tiene vitamina C. Recuerden de que yo cuando uso vitamina C, al producirle temperatura a la vitamina C, voy a sentir un olor característico a la vitamina C. Voy poniendo, voy haciendo un desplazamiento lineal en la paciente y vamos a ver si así lo vemos un poquito mejor. Le preguntamos a Claudia cómo siente el tejido, porque hemos estado poniendo colorado. Claudia dice que bien. Entonces vamos a ver con la línea de fuerza del tejido. Recuerden que cómo regulan la temperatura. Si ella me dice tengo mucha temperatura, voy pasándolo más rápido. Si me dice que tengo poca, voy bajando la temperatura. Una vez que llegué a la temperatura ideal, ¿cuánto es la temperatura ideal? Dijimos que tendremos que llegar a 39 grados y medio. Llegamos a 40, sería perfecto. ¿Cuánto tiempo debo continuar con esa temperatura? O sea, no es que llegar a eso y dejar el paciente. No, cuando llego a esa temperatura trato de mantener la temperatura en todo el área para que se produzca la retracción buscada de la proteína de colágeno del área. Minutos por zona. Yo calculo que en una persona de una edad de Claudia, 20, 22 años, 23 como máximo, a 45 yo debo tener una muy buena respuesta entre 8 y 10 minutos. ¿Por qué damos ese margen? Porque los tejidos no responden iguales y hay otro factor muy importante que es la hidratación que tenga cada uno de los pacientes. Si nuestro paciente se hidrata, tiene buena alimentación, está en muy buen estado, me va a responder más fácilmente que un paciente deshidratado y sin un estado de tejido en buen estado, o sea, bien alimentado, con buena hidratación y con otra variación que tengo también, es el producto que yo use. Si yo voy trabajando con un producto que aparte de usar todo lo importante que es la radiofrecuencia, uso el activo del tejido, la respuesta va a ser inmediata y la temperatura va a ser más alta a corto plazo. Vemos que la paciente se va poniendo colorada, mientras le pedimos acá al ayudante que nos prenda el crioionto, pero con el cabezal grande. ¿Para qué? Para usarlo como un mecanismo de refrigeración y que la paciente no se me vaya colorada a la casa. Entonces, ya que tenemos un equipo que nos permite no solamente penetrar activo, sino usarlo como una crioterapia, pero ya eso lo vamos a hacer con la cabeza grande, que enfría mucho más, voy a tener una respuesta importante. El frío hace que el paciente tenga un mayor confort. Otra de las cosas que yo me decía, ven cómo va penetrando la cantidad de producto, porque acá se me está frenando el cabezal. Entonces yo agrego una cantidad de emulsión más y sigo trabajando vectorialmente para levantar temperatura. En la línea de la arruga. Fíjense que puedo entrar bien en la parte superior del labio. Algunos me dirán, el electrodo es un poco grande para trabajar en cara. Sí, bueno, es un tema que lo vamos a hablar con el ingeniero acá, para saber si podemos conseguir algún electrodo más chico. ¿Para qué? Para entrar bien en la parte superior del labio, para hacer que la paciente mire hacia arriba y yo pueda entrar bien acá abajo sin que le moleste a la paciente. Entonces, vamos a ver la posibilidad de, con los cambios que se da, hacer un electrodo facial más chiquito para poder trabajar en zonas más pequeñas. Pero este electrodo se adapta perfectamente bien y puedo trabajarlo. Acá vemos que Claudia tiene los ojos bien abiertos, no sé si puede estar
soportando la temperatura o porque quiere ver lo que hacemos. Entonces, trabajamos, recordemos, en mi caso a mí me da mejor resultado usar tramos lineales, donde ella no soporta la temperatura, yo en vez de bajarlo paso más rápido, y luego, una vez que llegamos a esa temperatura del tejido, hago círculos para mantenerla. Bueno, ¿hay preguntas? Bueno, en una niña de 45 años más o menos tenemos que estar trabajando, como dijimos antes, entre 10 y 12 minutos por hemi-rostro. Eso sería en cara. Si vamos a trabajar en cuerpo o en brazo, por ahí se nos van a ir unos 10 minutos más. Vamos a trabajar en 20, 20 y pico de minutos. O sea que si yo lo paso en forma vectorial recta, a mí me levanta mejor temperatura. Una vez que llegué a esa temperatura, que el tejido se puso bien colorado, que tiene muy buena cantidad de temperatura, la mantengo en forma circular. Pruébenlo eso, esto no me lo crean, ustedes tomen el antebrazo de ustedes, pónganse un poquito de producto y hagan la pasada del electrodo, por ejemplo, en la parte anterior del antebrazo lo pasan en forma lineal y van a ver en cuánto tiempo le dan temperatura. Vos pásenlo en forma circular y van a ver que lo van a soportar mayor cantidad de tiempo. O sea que en forma lineal va a levantar temperatura más rápidamente y en forma circular la voy a mantener. Si ustedes dicen, ¿esto no es magia? No es magia. Tiene una explicación esto. Recuerden que los meridianos son lineales y las líneas de energía son lineales. Entonces esa es la explicación que tiene ese efecto. Si yo trabajo linealmente, estoy teniendo una respuesta más importante a corto plazo. Bien, ¿cómo estamos? Acá estamos trabajando con una emulsión. ¿Se puede hacer con gel conductor? Sí, se lo podemos hacer con gel conductor, pero nos va a costar mayor cantidad de tiempo llegar a la temperatura adecuada. Recuerden que con productos, con activos, tengo el beneficio de la radiofrecuencia más el beneficio del activo. Entonces nuestro paciente se va a ver mejor a más corto plazo. Bien. En la frente, recordemos que tenemos poco tejido acá, entonces no debo extenderme demasiado, con demasiada temperatura enfrente. Puedo llegar, acá tengo una mayor cantidad de tejido que enfrente, y si lo voy a hacer, me voy a ir siempre dibujando ese rostro, yéndome a la temperatura. Tenemos una temperatura de tejido adecuada. Y puedo llegar hasta acá. Lo que voy a hacer acá es tratar de dibujar la cola de la ceja para hacer una retracción para mejorarle la caída de la ceja a la paciente. ¿Otra pregunta? ¿Cómo? Bueno, en el bozo estamos trabajando perfectamente bien. En el ojo vimos la parte inferior del ojo, le hacemos abrir el ojo a la paciente. Recordemos que si tiene lente de contacto debemos cubrírselo, le pedimos que se lo saque, no porque le haga nada en la radiofrecuencia, pero sí porque se nos puede saltar alguna gota de producto y molestar a ese lente de contacto. Trabajamos ahí, en todo el rostro. En el cuello vamos al costado, hasta acá, no en la parte donde tenemos la tiroide. En escote podemos trabajarlo tranquilamente, o sea, vamos a ir, tenemos muchas partes para trabajar con la radiofrecuencia. Bien, si la paciente se ha hecho Botox, exactamente, es una buena pregunta para hacerlo. Recordemos que en la paciente que tiene Botox, si el Botox tiene una cantidad corta de tiempo, o sea, se lo puso hoy, mañana o pasado, el Botox yo no puedo generar ningún tipo de temperatura porque la vasodilatación va a hacer que el Botox se me vaya y se me expanda a zonas que no corresponden. Una vez que el Botox se metabolizó, que eso pasa entre los 8 y 10 días, yo puedo hacer radiofrecuencia tranquilamente porque ya no tengo ningún inconveniente en que el Botox se me corra de lugar. Por eso, en ese tipo de inconvenientes hay que esperar entre 8 o 10 días después que el médico le hace la aplicación de Botox.
¿Qué pasa? También me están preguntando acá, ¿qué pasa con los rellenos? Fíjense que hay médicos que después de ciertos tipos de relleno no quieren hacer radiofrecuencia. ¿Para qué? Para que no haya un metabolismo acelerado y este relleno se elimine más rápidamente. Pero otros sí piden la radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque si yo rellené con algún producto que es hidratante, al hacerle radiofrecuencia, yo voy a tener una mejor tensión de ese tejido. O sea, ¿qué es lo que debo hacer en este caso? Ponerme en contacto con el profesional médico y ver cuál es su necesidad. Si él hace un tratamiento facial con mesoterapia con hialurónico, me va a pedir que yo a las 24 o 48 horas le haga una aplicación de radiofrecuencia para hacer un lifting, no quirúrgico obviamente, pero un lifting por el efecto del aumento del efecto del relleno. Al yo poner más hidratación y temperatura, hago que este producto de relleno como el hialurónico se me rehidrate más fácilmente y va a tener una mejor respuesta en la aplicación que ha hecho el médico. En el cuello puedo usar específicos, puedo usar activos que tengan. Obviamente, y el único va a ser nuestro caballito de batalla, porque yo voy a hidratar el tejido. En el caso que tenga un cuello demasiado arrugado, puedo usar un Dimae, puedo usar un silicio orgánico, siempre que sean activos que van a trabajar a nivel de la piel y me van a mejorar la respuesta de ese tejido que yo le voy a hacer una aplicación de radiofrecuencia. ¿Bien? Mesoterapia más radiofrecuencia. Perfecto. ¿Qué pasa? La mesoterapia que usa el médico la va a inyectar en un lugar y quiere que se quede en ese lugar. Si quiere que se quede en ese lugar, la paciente no va a tener que tener nada que levante la temperatura, que genere hiperemia, tampoco tendría que salir a correr, ni tendría que hacer un masaje sobre la emisión de ese producto porque lo voy a diseminar más fácilmente. Un efecto netamente físico. Si quiero que se quede, no lo muevo. Si quiero que se desparrame, lo muevo. Embarazada, un muy buen tema. Bueno, según la Sociedad de Radiaciones, recomienda no hacerle radiofrecuencia no solamente a la paciente embarazada, porque todavía no sabemos qué es lo que está pasando con la radiofrecuencia, es un equipo demasiado nuevo, es una irradiación nueva, ni es conveniente que la operadora esté embarazada, porque el efecto de la radiofrecuencia lo tenemos en el halo de aproximadamente 1 metro alrededor del paciente. Entonces no hay ninguna operadora que se aleje de eso y no lo puede hacer. Entonces ni la operadora ni la paciente es conveniente que estén embarazadas. ¿Alguna otra pregunta que tenemos? La potencia del equipo es la mejor soportable por el paciente siempre y cuando sea una potencia media alta. O sea, podemos empezar con una potencia, irla bajando. O sea, el paciente tiene que estar cómodo y yo debo sentir que el tejido se me va elevando la temperatura en forma pareja. O sea, en facial normalmente podemos empezar con 2 o 3 líneas para que hablemos de este equipo y luego bajar a 2 líneas o a 1, si lo hacemos en continuo. Si lo hacemos en pulsante podemos llegar a empezar con 3 a 4 y bajarlo a 1. Yo recomiendo para el esteticista avesado, el esteticista que mantiene bien su temperatura, que se dedica al paciente y que tratar de empezar a trabajarla en forma continua, con un buen activo y una buena contactación de ese activo sobre la superficie del paciente. ¿La? Lactancia. Bueno, en lactancia no se puede aplicar radiofrecuencia, no por la radiofrecuencia, sino porque la radiofrecuencia penetra mejor los activos. Entonces, en una paciente que está haciendo lactancia, yo no puedo introducir activos en su cuerpo porque va a cambiar el gusto de la leche materna. Entonces, en este caso es por el efecto del aumento de la permeabilidad del tejido, por el efecto hiperémico de la radiofrecuencia. Mesoterapia para adelgazar. Si la paciente está haciendo una mesoterapia para reducir, la hace el día lunes, martes, miércoles, dejo pasar 4 o 5 días que la mesoterapia le haga el efecto que tiene que hacer y sí la puedo ayudar con radiofrecuencia, no solamente para tensar el tejido, sino para ese tema que lo vamos a desarrollar en otro curso, que es la
el favorecimiento de la apoptosis celular por aumento de la temperatura. Bueno, eso varía, la cantidad de sesiones que se disminuyen las arrugas varía de paciente en paciente. No es lo mismo un paciente que tenga 30, 40 años a una paciente que tenga arrugas muy profundas. La radiofrecuencia mejora la textura del tejido, no puede hacer que una arruga desaparezca, pero si estamos trabajando con varias técnicas asociadas, este asociamiento de técnicas va a hacer que mejore la estructura de esas arrugas. ¿En caso de qué? Bueno, en caso de que no tenga el crioionto, ¿cómo podemos bajar la temperatura? Por algo muy sencillo, una máscara helada. Tomamos una máscara de las hidrófilas, la ponemos en agua helada y la ponemos directamente sobre el paciente. En este caso, vamos a usar, para bajar la temperatura del paciente, el electrodo en forma de crío, sin iontoforesis. Yo lo voy a apoyar en las partes donde yo hice la parte de radiofrecuencia, y la paciente va a sentir fresco en forma inmediata. Recuerden que yo acá no necesito usar el electrodo base porque lo que estoy haciendo es el efecto de térmico del tejido, que es el efecto de enfriar el tejido, donde voy haciendo una aplicación. ¿Para qué me sirve el frío? Para sacarle el efecto molesto al paciente y aparte para generar una contracción del tejido por frío. Ya estoy haciendo una sinergia con lo que yo estoy haciendo. ¿Cuánto tiempo se lo aplico? Como me preguntan ahí. El tiempo que sea necesario para que ese paciente se enfríe. Luego cerraremos el tratamiento y la paciente con los productos de hidratación correspondientes y un factor de protección solar que siempre es adecuado en estos casos. Ustedes ven que por más que la paciente ha quedado colorada por la fricción, no sé si alcanzan a ver ahí, va recuperando la temperatura normal de ella y va recuperando la coloración de la piel. Lo vamos a aplicar todo el tiempo que sea necesario. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo puede pasar de aplicación? Y más o menos vamos a estar aplicando, más o menos lo vamos a hacer durante 3, 4, 5 minutos. O sea, ¿qué nos da el tiempo de frío? La respuesta del paciente. Si la paciente se va sintiendo cómoda, va bajando la temperatura, lo hago. Si la paciente se siente incómoda porque el equipo es demasiado frío, le pongo una máscara de gasa fría y lo voy apoyando sobre esa máscara de gasa. Lo que busco siempre es la conformidad de mi paciente y que esté cómoda totalmente. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, porque empezamos tarde, no nos olvidamos de decir que saludamos a todas las personas que se nos han conectado. Sabemos que tenemos gente del interior y tenemos gente de fuera del país. Tenemos bastante personas conectadas. Saludamos a la gente que nos saluda de Bolivia, de Chile. Perfecto. Y bueno, y sabemos que esto luego le va a llegar un mail donde van a poder ver la persona que no lo pudo ver totalmente, le van a dar un enlace para que los vea. Cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier archivo que necesiten, ustedes se conectan con su distribuidor y él mismo hará llegar acá a Casa Central las preguntas que sean necesarias. No se queden con duda de ningún tipo de acción de la que hayamos visto. Si tienen duda, escriban. Si tienen alguna diferencia sobre lo que decimos, escriban. Recuerden que el disentimiento es la base de la ciencia. Ustedes disienten, uno puede investigar, puede ver qué es lo que se logra y tal vez nos den muy buenas ideas que siempre serán bienvenidas. Bueno, el tratamiento lo finalizamos con una aplicación de una cantidad de producto, un hidratante y un masaje, siguiendo las líneas de fuerza del tejido. Siempre vamos a trabajar con un producto, vamos a hacer que esto se trabaje directamente sobre la cara y ya tenemos la cara totalmente fría. En este tratamiento vamos a terminarlo de esta forma, pero ¿qué son las cosas que podemos hacer? Una vez que hacemos la radiofrecuencia, tenemos el paciente con una temperatura muy alta en el tejido. ¿Para qué nos sirve esto? Para la aplicación de algún otro activo que no sea necesario. Para que este paciente
tenga un algo más favorecido por la aplicación del equipo que hicimos. Casi siempre lo vamos a finalizar con una máscara fría, un efecto frío para que el paciente se vaya. Le ponemos una hidratación, le pedimos que ese paciente tenga un muy buen apoyo domiciliario con cremas y productos hidratantes y si es posible, en la crema que vamos a poner posterior, que sea una emulsión y que tengan los mismos activos que yo le puse, o sea, activos de hialurónico, activos de DMAE, para que siga el efecto deseado. La voy a recitar a la paciente según el estadio de la misma, entre una semana por primera vez y después sí voy a hacer una secuencia cada 15 días. ¿Cuándo? Cuando ya cerré los 21 días de la respuesta del colágeno. Sí, sí, puedo usar tranquilamente una máscara tensora, siempre y cuando no sea una máscara que me pueda causar algún tipo de irritación en el paciente. Es muy común las máscaras de IMAE, aplicadas en forma posterior, y también puedo usar la famosa y muy querida máscara de arginato. Esa máscara la voy a preparar, va a ser muy fría, y va a hacer que se vea y tenga una respuesta, aparte del frío, va a ser una respuesta bastante beneficiosa. La máscara de arginato, que la voy a preparar con agua helada para que me tarde más en secarse, y la voy a retirar fácilmente una vez que se secó. Bien, bueno, le repito que cualquier consulta que quieran hacer, la hagan a través de sus distribuidores. Y que bueno, y los citamos, si les gustó, critiquen, hablen, escriban, pidan preguntas. Vamos a juntarnos el próximo curso, el lunes 6 de julio, ¿no? Lunes 6 de julio, a las 18 horas, donde ahí vamos a seguir con la parte de radiofrecuencia, ahí ya vamos a trabajar con algo corporal, quisimos hacer la parte facial porque es la época de facial, y ahí vamos a hacer la confluencia de dos equipos, por ejemplo, la radiofrecuencia y la cavitación. ¿Cómo puedo hacer yo para que me genere mejor reacción? Vamos a hablar de lo que es ultrasonido, tanto sea ultrasonido de alta potencia como la cavitación asistida por radiofrecuencia. O sea, queremos que, según los pedidos que vamos teniendo, por la época, vamos a ir adecuando las clases a los pedidos que tienen ustedes. Así que bueno, conéctense, espero que les haya servido y les dejo muy buenas noches y espero sus consultas a través de los distribuidores. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá están entrando. Bueno, espero que les haya gustado. Los agradezco también por haber estado ahí. Y lo que les solicito es que escriban, si ustedes quieren algún apunte, pídanlo a través siempre de los distribuidores y los distribuidores en Casa Central se van a juntar y se les será enviado lo que necesiten. Bueno. Pregunta más. Cavitación, ¿cuánto tiempo entre cavitación y ARS? ¿Cuánto tiempo? Bueno, es un tema muy lindo que lo vamos a tomar en el próximo capítulo, eso, porque vamos a ver si hacemos cavitación en radiofrecuencia y cavitación, por qué una primero y por qué otra después, en qué momento conviene hacerla antes y en qué momento conviene hacerla después, y sobre todo el por qué. Yo lo que más me interesa es que entiendan por qué la puedo hacer antes y por qué la puedo hacer después, qué es lo que estoy buscando en el tejido. Vamos a ver, hacerla en forma inmediata, vamos a mejorar la respuesta de la cavitación, tal vez con frecuencia previa o con la frecuencia posterior. Recuerden siempre, estudien la parte física, qué hace el equipo. Si yo les tiro algo para que lo vayan pensando, si yo hago radiofrecuencia para calentamiento del tejido, ese tejido lo estoy hidratando. Si yo hidrato el tejido, que es el tejido graso que me interesa en este momento, ese tejido graso al calentarlo se va a vasodilatar las arterias. Si se vasodilata, se hinchan las células grasas, se hidratan más. Si se hidratan más las células grasas, la onda sónica la va a romper más fácilmente. Ahí le tiré algo que puede ser interesante para que lo vayan viendo para la próxima sesión.
Bueno, acá me preguntan que aclare lo de anfótero. Anfótero son los productos iónicos que tienen las dos polaridades, son positivos y negativos. Recuerden que el producto anfótero, que tiene las dos polaridades, yo voy a poner el equipo en forma automática y el equipo va a cambiar totalmente. Y yo lo único que debo hacer es reponer el producto para que no quedarme sin producto. ¿Listo? Bueno, si no tenemos más preguntas, muy buenas noches, gracias por escucharme y le decimos saludos de toda la gente de Texel y hasta la próxima en 15 días aproximadamente.